Lo que se observa es algún inicio de desaceleración de casos. Es lo que podríamos señalar hasta el momento. En Arequipa estoy refiriendo, porque a nivel nacional es un descenso claro de los casos. Comencemos por Arequipa, ministro, que es el centro de nuestras preocupaciones sanitarias, digamos. ¿Cuál es la situación exactamente en Arequipa? Como todos sabemos, en las últimas semanas ha estado produciéndose un incremento de nuevos casos y también de fallecimientos, lamentablemente, en una tendencia que es a la inversa de la tendencia general del país, que es de crecimiento de la segunda ola. Durante varias semanas se ha venido sosteniendo una reducción de nuevos casos en el país y también de fallecimientos, felizmente. En Arequipa se ha venido observando una cosa a la inversa, que es lo que nos ha llamado la atención, obviamente, y que ha motivado un apoyo bastante amplio por parte del Ministerio de Salud, enviando brigadas de médicos, enfermeras, para reforzar los trabajos en los servicios de salud de los principales hospitales, pero también financiando la contratación de 122 brigadas para ampliar la vacunación, porque sabemos que esa es una de las formas importantes de prevención y evitar los nuevos contagios. El elemento, digamos, particular es que en ese contexto se han detectado hasta el momento 2 casos de la variante Delta, que como sabemos es una variante mucho más transmisible, digamos, que las variantes anteriores, pero que se ha demostrado también a nivel internacional, particularmente en Inglaterra, donde un porcentaje muy alto, hoy veo en los periódicos la información de que el 90% de los casos en Inglaterra sería por causa de esta variante Delta, que ha desplazado a la variante británica, que es la que ahí se desarrolló desde el año pasado, pero que lo que se demuestra es que cuando se aplica una dosis, la efectividad para contrarrestar a esta vacuna es solo del 30%. Y cuando se aplican las 2 dosis de las vacunas que están siendo utilizadas, la efectividad supera el 80%. Entonces, aquí es clarísimo que tenemos que vacunar con 2 dosis a la población para protegernos de esta variante, y sería un error, como recomendaban algunos investigadores o expertos, de que lo que había que hacer es barrer toda la población con una sola dosis y ya después se verá que se aplique la segunda dosis. Eso sería un grave error, y nosotros estamos muy claros que hay que mantener lo que venimos haciendo, ¿no? Que es a las 3 semanas aplicar la segunda dosis. Bueno, lo que se observa es algún inicio de desaceleración de casos. Es lo que podríamos señalar hasta el momento. En Arequipa estoy refiriendo, porque a nivel nacional es un descenso claro de los casos. Y esta semana parece ser una semana crítica, una semana especial, para ver si todo lo que se viene haciendo es suficiente para contrarrestar esa onda que se aprecia en Arequipa, este crecimiento que es inusual, que no se puede entender como una tercera ola, y quienes han dicho que este es el inicio de la tercera ola en el país, no es cierto. Estamos todavía en crecimiento, la segunda ola, lo que obviamente no se puede descartar que más adelante, si bajamos la guardia, puede aparecer una tercera ola. Pero lo que quería referir específicamente es que, habiendo detectado 2 casos de la variante Delta, sin embargo es clarísimo que la variante Delta no es la causante de este incremento de casos. Está demostrado que en un porcentaje en alto del 90% de los casos de Arequipa sigue siendo la variante C37, que ahora se le llama la variante Lambda, ¿no?
y que por lo tanto esa es comprobado por los análisis epidemiológicos y de laboratorio, esa es la variante principal. Entonces estamos en un momento de espera. Se han iniciado el día de hoy medidas complementarias, como por ejemplo la interrupción de los vuelos o de digamos los viajes terrestres de Arequipa hacia otras regiones y viceversa, para evitar que pueda haber una mayor expansión, particularmente de estos casos de la variante Delta. Pero como hemos concordado con las autoridades, vamos a observar esta semana, porque adicionalmente, al haber pasado a una categoría de riesgo extremo, se reducen los aforos, hay limitaciones, el toque de queda se ha adelantado, digamos, de las 9 de la noche a las 8, en fin, un conjunto de medidas que lo que buscan es reducir la movilidad de las personas, la movilización, que es la forma como se expande el virus, ¿no? Ahora, ministro, en este contexto estamos claros en que nuestro principal instrumento es la vacuna. Es decir, que lo que hay que hacer es avanzar lo más rápido que se pueda en vacunar la mayor cantidad de peruanos para lograr lo que se denomina la inmunidad de rebaño, que se supone que se alcanza cuando el 70% de la población adulta está vacunada. Esta ley que se ha aprobado por insistencia, ya se publicó en El Peruano, para que los privados y no solamente el Estado pueda negociar la importación de vacunas, ¿qué impacto real puede tener para mejorar? Porque al final la idea es que eso se trata, ¿no es cierto? Que tengamos la mayor cantidad de vacunas que sea disponible. Pero en términos reales, así, con los pies sobre la tierra. Mira, yo no veo que eso produzca ningún cambio. En primer lugar, debo decir claramente que no hay ninguna norma que prohíba que los particulares importen. Ninguna. La aprobación de esta ley es una reiteración de lo que ya existe. Las normas, las leyes existentes y los reglamentos facultan totalmente al sector privado a importar. Yo ya lo he dicho otras veces, lo repito ahora, Nicolás, existen en el país 868 empresas autorizadas para importar medicamentos y vacunas. 868. Díganme, ¿qué empresa ha hecho gestión para importar y se les ha dicho que no? Ninguna. Porque no hay ninguna norma que lo prohíba. Tanto así, yo te invito a que revises la ley aprobada, porque si hubiese alguna norma que impedía, y esta ley, digamos, deroga esa medida y abre las posibilidades a la importación por parte del sector privado, yo invito a que leas qué norma ha derogado esa ley. Ninguna, porque no hay ninguna norma que impida esa importación. Lo que obviamente no está autorizado en ningún caso es que cualquier ciudadano quiera importar. Hay un mínimo de normas, pues, sobre todo en el caso de medicamentos y vacunas. No cualquier empresa, es decir, una empresa que se dedica, por ejemplo, a alimentación, y un restaurante, por decir, no está autorizado, no porque no se permita la importación por parte de privados, sino que cualquier sector privado o público que quiera importar requiere tener cadena de frío, condiciones de almacenamiento, lo mínimo, ¿no es cierto?, para este tipo de cosas, y eso está normado por la ley y eso no se ha modificado con la autorización al sector privado. Por lo tanto... O sea que esta ley termina siendo reiterativa a la legislación que actualmente existe. Ahora, pero a lo que voy es un asunto más práctico. Es decir, en este momento los laboratorios están vendiéndole a los estados. O sea, ¿es posible que ocurra que algunos laboratorios le empiecen a vender a empresas privadas
porque si esto fuera posible y esto agregara a las adquisiciones hechas por el Ministerio de Salud sería extraordinario, ¿no? Pero la pregunta es si eso está ocurriendo en alguna parte. No, no está ocurriendo, ese es el problema. No es un problema de los estados, no es un problema del gobierno peruano en particular. Las empresas no están vendiendo, o sea, los laboratorios que fabrican las vacunas no están vendiendo a particulares. Exitosa. Están vendiendo a los estados por dos razones. Uno, porque es una venta a escala. Cualquier empresario sabe que si le vende a uno la mayor cantidad posible es mucho mejor que vender a 100 pedacitos pequeños repartidos, porque es un problema de logística, administración, etcétera, ¿no es cierto? Esa es una razón elemental. Y en segundo lugar, porque dentro de las reglas de juego que se están estableciendo entre los laboratorios productores y los estados, todos los casos, todos los laboratorios y con todos los estados en el mundo es igual, la responsabilidad frente a cualquier riesgo de un efecto secundario, o sea, un efecto adverso como consecuencia de la vacuna, no lo asumen los laboratorios productores de la vacuna. Quien lo asumen son los estados. Y eso está en los contratos, en todos los contratos. Si es que un sector privado adquiere o quisiera comprar y el laboratorio estuviese de acuerdo en venderle, tendría que asumir también esa responsabilidad. Y yo supongo que eso no es tan sencillo, ¿no? Por parte de los sectores privados. Pero si los laboratorios que producen las vacunas decidieran vender a privados, que le vendan. ¿Qué problema hay? Lo que sí tendrían que hacer es cumplir las normas que están establecidas en el país, como en todos los países, de cómo tiene que vacunarse, de las prioridades. Lo que obviamente sí hemos dicho es que no quisiéramos que dentro de la lógica del Plan Nacional de Vacunación, que es vacunar primero a los que mayor riesgo tienen, y por eso hemos dicho a los que trabajan en primera línea, el personal de salud, los policías, bomberos, etcétera, pero además los adultos mayores, ya porque tienen mayor riesgo, o sea, los mayores de 60 años, pero también los que tienen comorbilidades, etcétera. No quisiéramos que venga alguien y empiece a vacunar en un orden diferente y por lo tanto generando privilegios de algunos frente a otros, ¿cierto? En una situación de escasez relativa de vacunas tenemos que hacer una secuencia de acuerdo a mayor o menor riesgo y ahora, eso implica una priorización. Pero si tuviésemos cantidad de vacunas, es decir, suficientes todas a la vez, abriríamos los centros de vacunación para todos, que llegue el primero que llega y se le vacuna, ¿no es cierto? Porque sabemos que vamos a vacunar igualito a todo el mundo. Como está ocurriendo, no como está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, Sinopharm. Yo quisiera hacerle, tengo varias preguntas puntuales y quisiera, ministro, respuestas puntuales. Sinopharm, ¿van a llegar las vacunas de Sinopharm, que está probado que funcionan ya a estas alturas? Ya llegaron hasta el momento 2 millones, está por llegar la próxima semana un 3 millón y está abierta la posibilidad, así nos ha sido ofrecida, y el Perú está planteando que pueda llegar 3 millones para el mes de julio y 2 millones para el mes de agosto. Por lo tanto, 5 millones adicionales a estos 3 millones que ya están llegando, digamos. O sea, con eso, ¿cuál sería el total de vacunas que tenemos comprometidas? Porque el presidente habló de 60, poco más de 60 millones 500 mil. ¿Cuántas tenemos ya comprometidas? Con pequeñas cantidades, ahora estamos redondeando en 62, pero a eso hay que sumarle este 3 millón que llega la próxima semana, más 3, más 2, 5, serían 6. Vamos a estar cerca de los 70 millones, lo que es una cantidad suficiente, más que suficiente para vacunar a todos. Lo que pasa es que están llegando pues en orden progresivo, ¿no es cierto?
Entonces, de aquí a julio nosotros teníamos estimados que llegaban más o menos 11 millones, pero de aquí a julio vamos a recibir ahora un poco más, por lo menos 4 millones más, y eso nos amplía la posibilidad de vacunar de aquí a julio, es decir, hasta que termine el periodo del gobierno del presidente Sagasti, a una mayor cantidad de la que habíamos previsto, que era 5,5 millones, incluyendo principalmente los adultos mayores, los que están en primera línea y con morbilidad. Ahora vamos a poder ampliar, eso se está programando ahorita eso y se anunciará en los próximos días, pero creo que vamos a poder dejar al siguiente gobierno no solo una población, yo estimo un poco más de 6 millones totalmente vacunadas, sino además estaremos dejando ahora con los nuevos lotes que van a llegar, más o menos cerca de 60 millones de dosis, que van a llegar en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, y que va a permitir no solo terminar de vacunar a todos, sino además tener una reserva para inicio del próximo año. Claro, para lo que probablemente sea la tercera dosis, ¿no? Porque eso está en este momento en evaluación, ¿no es cierto? La probable necesidad de una tercera dosis de refuerzo. Efectivamente, está en evaluación si lo que se necesitaría es una tercera dosis. Por ejemplo, Moderna está trabajando en eso, pero todavía nos ha anunciado, pero estaría esto listo para el próximo año, que sería una tercera dosis para reforzar cualquiera de las vacunas que se puedan haber puesto, independientemente que no haya sido Moderna. Pero la otra alternativa es revacunar, como sucede ahora con la influenza. Con la influenza, no tenemos esa definición, pero podría ser que tengamos que vacunar a todos anualmente, ¿no? Y para eso necesitamos nuevas vacunas. Las pruebas moleculares, ministro, porque dentro de las estrategias trazadas internacionalmente para enfrentar la pandemia, una es la vacunación, la otra es hacer pruebas moleculares, o sea, para hacer un seguimiento, para saber dónde está el virus, para poder impedir que se expanda, ¿no? ¿Cómo vamos con lo de las pruebas moleculares? Vamos ampliando, esa ha sido una corrección, digamos, que se ha hecho en general respecto a lo que se inició el año pasado, ¿no es cierto? Se tenían estas pruebas rápidas que no era lo más aconsejable, como ya se explicó en su momento, se hizo porque no había suficientes pruebas moleculares, pero ahora sí hay. Ahora hay acceso a mayor cantidad de pruebas moleculares, eso mensualmente está en crecimiento y efectivamente se requiere en la proporción que la demanda vaya creciendo. Como decimos, se ha venido reduciendo la cantidad de nuevos casos y las pruebas moleculares hay que hacer a quienes corresponde evaluar si tienen o no tienen la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, pero y las pruebas moleculares hay la cantidad suficiente, va a crecer. No, más le decía aún. las hechas en Perú. Porque uno de los retos, ministro, es que debería llegar un momento en que deberíamos ser capaces de producir nuestras propias vacunas y nuestras propias pruebas moleculares. Y ya se están produciendo pruebas moleculares. ¿Se está comprando toda la producción? Miren, desde el principio, Nicolás, el Instituto Nacional de Salud empezó a hacer. Lo que pasa es que la capacidad de producción del Instituto Nacional de Salud era relativamente pequeña, digamos, no alcanzaba para la demanda, sobre todo en la primera ola, que fue una demanda muy grande el año pasado, pero se ha seguido ampliando, ahora hay una mayor capacidad, también hay mayor capacidad de procesamiento de las pruebas. Antes solo las hacía el INS, ahora hay por lo menos más de 20 laboratorios públicos privados que lo hacen. Tenemos laboratorios públicos reforzados muy importantes en Trujillo, en Arequipa, en Huancayo, o sea, descentralizados también en Iquitos, y se sigue ampliando a las otras regiones. Entonces, tanto producción o importación de pruebas rápidas como procesamiento se ha mejorado. Hay también, sabemos, ¿no es cierto?, investigaciones de equipos nacionales para producción de pruebas rápidas, excelente. Eso ayuda muchísimo
nosotros, digamos, como gobierno, el Ministerio de Salud está en condiciones de comprar. Si hay una mayor producción nacional, perfecto, se compra también. Ministro, una pregunta final en 30 segundos. ¿Es cierto que se va a autorizar la vacunación, que Digemit habría autorizado la vacunación para menores de 18 años? No. Lo que se ha aprobado, porque lo ha presentado Pfizer. Pfizer es hasta el momento una de las pocas que ha experimentado con niños de 12 a 18, ¿no es cierto? Es decir, que ha comprobado que son útiles y que no producen ningún efecto secundario. En Estados Unidos eso ya se aprobó, ese mismo registro lo han planteado acá y se ha aprobado porque hay la suficiente evidencia. Lo que no quiere decir todavía que se decida vacunar a niños a partir de esa edad. Esto es algo que va a tener que ser evaluado y se decidirá en su momento, porque esa es una población además mucho más grande, ¿no es cierto? Y se requiere una logística complementaria adicional. En algún momento se va a tener que hacer, pero la idea es que deberíamos, en todo caso, culminar los otros grupos que tienen el riesgo que ya hemos señalado, y luego en algún momento iniciar la población infantil. Pero claro, si tuviésemos la cantidad suficiente, si llegasen todas, probablemente se podría hacer también simultáneamente, ¿no? Eso es algo que tiene que definirse en función de la capacidad que tengamos en la medida que vayan llegando las